Cada vez que interactuamos con un videojuego, nos exponemos de forma constante a una serie de estímulos que nos comunican algo: lo visual, lo sonoro, lo sensual a través de los controles, el game feel y, en la mayoría de los casos, lo textual. Cuando jugamos, leemos constantemente, ya sean los menús de inicio, los tutoriales, los diálogos de los personajes, la descripción de objetos, etc. Este ejercicio de lectura puede parecer algo secundario en los videojuegos. No obstante, existen obras en las que la parte textual es esencial para la producción de sentido y, en algunos casos, la generación de emociones. Esta idea la podemos asociar a lo que W.J.T. Mitchell llama imagen-texto, o lo que 2 años más tarde Peter Wagner nombró iconotexto, y que María Andrea Giovine resume como, abro cita, una obra en la que el lenguaje visual y el verbal están fusionados e integrados en un todo que no puede dividirse sin que la obra pierda su identidad semántica y estética. Cierro cita. Un ejemplo de esto serían los caligramas de Guillaume Apollinaire, en los cuales, si separamos el texto de la imagen, se pierde por completo el sentido de la obra. Pero en casos más simples, como el mero título de una obra, se puede apreciar que el texto modifica la manera en cómo la percibimos. La Isla de los Muertos de Arnold Böcklin perdería mucho de su sentido si se llamara El regreso a la Atlántida o algo por el estilo. De hecho, yo no me he presentado, y al decirles que mi nombre es Adriana Vila Pérez, que soy de la Universidad Nacional Autónoma de México y que estudio la maestría en Historia del Arte, realizando una investigación sobre estética y videojuegos, su percepción sobre mí habrá cambiado. En serio, muchas gracias por prestar atención a mi ponencia, pero regresemos al tema. Estas relaciones entre texto e imágenes se pueden clasificar en diferentes niveles. Klaus Kluber las separa en transposición, cuando se sustituye a una con otra, como en el caso de la descripción de una pintura; yuxtaposición, es decir, se coloca uno al lado del otro, véase los títulos de las obras; combinación, en el momento en que se juntan texto e imagen en un mismo espacio, lo que sucede en muchos cómics; y por último, la unión / lateral fusión, donde si se separa alguno de los elementos, se pierde por completo el sentido de la obra. Es decir, unión / lateral fusión es similar al iconotexto. La propuesta de esta ponencia es utilizar estas categorías como guía para comprender el papel que tiene la textualidad en los videojuegos. El primer fenómeno que llama la atención es el de los manuales que acompañaban a los videojuegos de forma más común durante los años 70, 80 y 90. Debido a las limitaciones técnicas de aquella época, era común que los títulos fueran acompañados por un texto separado de la parte digital para dar contexto, explicar cómo funcionaban los controles, advertir del abuso de los dispositivos, hablar de la historia, etc. Uno de los casos más interesantes es el de Metroid de 1986. En la pantalla de inicio apenas se indica que el jugador debe eliminar a los Metroid del planeta Zebet y a la Mother Brain, relato suficiente para que el jugador se embarque en la aventura y ya. No obstante, al leer el manual se descubre que los Metroid son una especie de parásito que probablemente acabaron con todos los habitantes del planeta. Si bien esta información no modifica al juego en cuanto a mecánicas, sí que le da un tono más oscuro y terrorífico, modificando la recepción y el estado emocional del jugador. Aquí se puede encontrar un ejemplo de lo que Kluber llama yuxtaposición. Hay un vínculo entre el juego y el manual, lo visual y lo textual, pero el cual puede ser separado sin afectar demasiado a la construcción de sentido. Sin embargo, al tratarse de un medio interactivo, es importante tomar en cuenta el interés del jugador por acceder a esta información y qué tanto afecta su recepción. Como explica Catherine Isbister en How Game Moves Emotion by Design, abro cita, en esencia, los videojuegos difieren de otros medios por una cuestión fundamental. Le ofrecen al jugador la posibilidad de influir en el resultado del juego a través de su propio esfuerzo. Cierro cita. La lectura del instructivo en muchos juegos de aquellos años era un tipo de esfuerzo que podía recompensar la manera en que el jugador construía el sentido de la obra e incluso afectarlo de manera emocional.
El segundo fenómeno que es interesante analizar es el de los textos dentro de los juegos, ya no separados de la obra por medio de un folleto, sino insertados en la parte digital. Estos textos se pueden dividir entre intradigéticos, si forman parte del relato o mundo creado en el juego, o extradigéticos, si no. Si seguimos con las categorías de Kluver, esto es lo que se llamaría una combinación, pues tanto imagen como texto no se separan. Sin embargo, recalco, al tratarse de un medio interactivo, en muchos casos el texto puede ser ignorado por parte del usuario, así que debe haber una intención del mismo para dedicarle tiempo de lectura. Por esta razón, los textos intradigéticos en algunos videojuegos pueden tener un peso importante tanto a nivel narrativo como emocional, pero además lúdico, pues lo que aportan al juego proviene del esfuerzo del usuario por incluso encontrarlos. Y un título que representa muy bien esto es el Dark Souls de Hidetaka Miyazaki. En esta obra los textos intradigéticos funcionan para dar sentido al mundo narrado. La historia está fragmentada a través de los elementos visuales en los escenarios, los relatos de los personajes y sobre todo las descripciones de los objetos. Es decisión del jugador qué tanto quiere investigar. Lo interesante aquí es que la búsqueda de información se convierte en otro tipo de juego, como si detrás de toda la acción de Dark Souls hubiera una dinámica de detectives basada en los textos hallados. A esto se debe añadir que, aunque muchos de estos textos están relacionados entre sí, no existen muchas afirmaciones que concreten como tal una historia definida, por lo que la interpretación de algunas personas variará a la de otras, y cada vez que se juegue habrá descubrimientos y conexiones que aporten nuevas formas de percibir la obra. El mismo Miyazaki ha mencionado que, abro cita, Dark Souls es de muchas maneras un juego incompleto, y me gusta pensar que ha sido completado por los jugadores, por sus descubrimientos mientras exploraban. Cierro cita. Por ejemplo, uno puede enfrentar a Wynn al final y por la música, el escenario y el sistema de combate quedar impresionado, pero si se tiene más o menos una idea clara de lo que sucedió en el mundo de Dark Souls, este combate se vuelve algo sumamente emocional. La exploración del mundo en Dark Souls no será solo a nivel espacial, sino intelectual, gracias a los elementos textuales que funcionan como otro juego. El último fenómeno que quiero abordar se relaciona directamente con lo que Peter Wagner llama iconotexto o unión-fusión para Kluver, pues en estas obras la separación del texto e imagen arruinaría por completo las mecánicas de los juegos. Estos pueden ser desde las aventuras de texto como Sword de 1977, pues la única manera de acceder a la obra era a través de lo textual, hasta los RPG como los Final Fantasy o los Persona. Sin embargo, de todos los ejemplos que puede haber, pocos se comparan con Keep Talking and Nobody Explodes de 2015. La mecánica de este juego es simple. Un jugador debe desactivar una bomba a contrarreloj mientras otro le da las instrucciones de cómo hacerlo. Pero las reglas son que los dos solo pueden comunicarse mediante el diálogo y quien da las instrucciones no puede ver la pantalla del que desactiva la bomba. Esto produce una dinámica en la que el diálogo e intercambio de ideas es esencial, pues quien desactiva debe describir cómo es la bomba para que el otro le indique cómo desactivarla. Lo interesante del juego es que se divide en dos formatos. Por una parte, la pantalla en la cual un jugador debe resolver el problema del explosivo y por otra, un manual en PDF con las instrucciones. Sin esta parte textual, el título pierde todo el sentido a nivel semántico y estético. Además, debido a la actividad ekfrástica de describir la bomba, los usuarios generan sus propios textos y narrativas. No hay una historia específica en el juego, sino que todas las narrativas y elementos estéticos se dan a través del propio acto de jugar. Ian Bogost, en su texto Video Games Are Better Without the Story, explica que los juegos, abro cita, son la forma estética de los objetos de la vida diaria. Toma una pelota y un campo, tienes el fútbol. Toma patrones de 4 cuadrados continuos y la gravedad, obtienes el Tetris. Los juegos muestran a los jugadores el uso oculto de los materiales ordinarios. Cierro cita. En Keep Talking and Nobody Explodes sucede esto. Se toma una bomba y un manual para generar una estética basada en las dinámicas de estos objetos bajo ciertas reglas. Sobre esto se puede abordar más, pero eso será para otra ocasión.
Por lo pronto, es necesario concluir que el texto puede ser un elemento de peso, tanto narrativo como lúdico, a la hora de diseñar videojuegos, que es muy importante la conservación de estos materiales textuales, que los elementos intradigéticos se pueden utilizar como un elemento lúdico y que incluso pueden ser sustanciales para la obra. Pero en fin, al tratarse de una investigación en proceso, puede que algunas ideas se desechen, se agreguen otras o se enriquezcan con perspectivas de otras áreas. Por lo pronto, agradezco mucho a la Universidad de Murcia, a la Universidad del Mar de la Plata y a todos los organizadores por este espacio. En verdad, muchas gracias. Nos vemos a la otra y chao.